Capítulo 9. Los días pasaban en la finca de Jacinto Rosales en medio de una rutinaria prosperidad económica. En paralelo crecía aquel ternero negro que se había transformado en un hermoso y fortachón novillo. Ya hacía sentir su poder a sus pares, se había topeteado con algunos, dejándolos con un temor tal que cuando lo veían aparecer salían a toda velocidad en dirección opuesta, tanto en el corral como en los campos de pastura. Jacinto lo miraba con satisfacción. Se figuraba que era un excelente ejemplar para las corridas de toro. Lástima que estamos tan lejos de España, se decía cada vez que soñaba despierto con el resultado final de aquel potencial reproductor. Sobre su caballo se desplazaba de aquí para allá, dando órdenes a sus empleados. Lo seguía a una distancia prudente su hijo montado en azabache y con la hermosa montura artesanal alcanzada en el trueque. En ese momento, por el callejón lo vieron venir de nuevo. El hombre que propuso aquel cambio venía montado en un caballo bayo. Su sombrero de cuero negro presentaba pequeños dibujos solo perceptibles de cerca. Parecían inscripciones en antiquísimas escrituras. Cuando estuvo a corta distancia de Jacinto y su peruano, tiró de las riendas e interrumpió con ello el rítmico paso de su cojudo. ¡Buen día! ¿Cómo está, mi querido amigo? Buenos días, estamos muy bien. Veo que la montura le queda perfecta a ese petizo. Así es, valió la pena el cambio que hicimos. Pero ya sabe usted que mi debilidad es ese torito negro. Como siempre voy de pasada y una de mis virtudes es la insistencia. Ah, no sabía eso, pero usted ignora que soy un hombre difícil de convencer. De esto estoy seguro por la firmeza de su voz y la fuerza de su mirada, pero quiero proponerle que le ponga precio del que sea. Lo pagaré por ese hermoso novillo. No tiene precio, mi amigo. Voy al norte a cerrar algunos negocios. Espero que a mi regreso pueda cambiar de opinión. Ahora sí, veo con claridad que la insistencia es una de sus virtudes. Pero yo soy un hombre tozudo. También lo tengo en claro, amigo, pero las tentaciones son mi especialidad. Dicho esto, se tomó el ala del sombrero y con una leve inclinación de cabeza lo saludó. Una amplia sonrisa dejó ver nuevamente el brillo de su diente de oro. Jacinto saludó con su sombrero en alto y retomó las faenas del campo mientras el forastero seguía su camino hacia el norte. Al trotecito se acercó a Justino que, montado en su alazán, ordenaba abrir la puerta del corral para llevar al ganado hacia el campo de pastura. Estrenarían una gran represa artificial que habían cavado los peones durante largas jornadas, y cuando estuvo junto a Justino le preguntó: ¿conoces a ese hombre que estaba hablando conmigo? No, me parece que no es de por acá, es del trueque por la montura de azabache. El mismo, pero insiste en comprar a Lucifer. ¿Se lo venderás? De ninguna manera. Entonces no hay ningún problema. Ninguno, pero me dijo que una de sus virtudes es la insistencia y que sabe de tentaciones. Para convencerte de vender el torito negro tendrá que ser una gran tentación. Muy grande, amigo. Hay algo que me gusta de ese hombre Jacinto. ¿Qué cosa? Las veces que vino ninguno de nuestros perros que son bravos ante los extraños salió a ladrarle. En eso tienes razón. ¿Será cristiano o demonio? No sé si para tanto, pero me da mala espina su presencia. Interrumpieron la charla porque en el corral había quedado solo Lucifer, reticente a salir a pesar del esfuerzo de la peonada.
Los muchachos trataban de disuadirlo con leves golpecitos propinados por largas varas porque sabían que era el preferido del patrón. Lucifer los embestía con fuerza y ellos lograban esquivarlo. Jacinto y Justino miraban y reían con ganas hasta que uno de los muchachos fue revoleado por los aires y aterrizó de bruces fuera del corral. Jacinto taloneó a su peruano y sacó el látigo. El primer latigazo resonó en el aire, pero el segundo fue un certero en las ancas del novillo que avanzó unos metros. Luego giró y se plantó desafiante. Se miraron a los ojos por unos largos segundos, quizás llegaron al minuto más, y finalmente el torito enfiló hacia la salida del corral, pero lo hizo con parsimonia y orgullo. El patrón salió por detrás y dirigiéndose a Justino dijo: parece que va entendiendo quién es el que manda. Así parece, amigo, pero no hay que confiarse con estos bichos. Siempre hablas de la sabiduría de Justino. Siguieron al trotecito al torito que se sumó al resto del ganado. Desde un montículo de alfalfa, el inmenso toro negro lo miraba con indiferencia. Desde otro sector rumiaba con desinterés el otro toro, el colorado, como en un contrapunto silencioso. Nicasio había seguido toda la escena y se sintió orgulloso por el carácter de su padre. Tendré que practicar con el látigo, pensó mientras taloneaba a su petizo para alcanzar a su padre y Justino. Pamperito, su perro de casa, lo seguía de cerca, atento a las órdenes y a los silbidos de su dueño. La represa estaba colmada. El desvío del agua desde el río había sido una gran idea de Justino, además del hecho de hacerla más amplia y profunda. Cada vez había más cabezas de ganado y era indispensable garantizarles el líquido esencial. Las pasturas eran abundantes y los depósitos estaban llenos de alfalfa. Justino fue a separar a dos novillos que se estaban topeteando. Por eso no pudo percatarse de los movimientos de Lucifer, quien divisó al patrón al borde de la represa y con una ágil carrera que precedió al topetazo, desequilibró al caballo y dio con el jinete en el agua. Ni siquiera el grito de advertencia de Nicasio lo pudo salvar de la embestida y el posterior remojón que sufrió su padre. El enojo de Jacinto era entendible. Los peones lo ayudaron a salir de la represa mientras Justino enlazaba al endemoniado animal. Un rato después, atado al palo que se usaba para la yerra, recibiría el castigo de la mano y el látigo de Jacinto. En esa tarea se les secaron la ropa al patrón por la bronca y más que nada por la vergüenza que había pasado delante de sus empleados. Lucifer respiraba profundo, pero no se quejaba, siempre desafiante, y hizo crecer el temor de Nicasio, quien se decía a sí mismo: ojalá mi padre decida venderlo de una buena vez.